Ok, pero tenía que quitar esto que te lo tenía ahí, no me veía, disculpen. Pues buenas noches para todas. Agradezco mucho la invitación de poder compartir con ustedes esta reflexión, aunque déjenme aclarar que yo no soy predicadora, yo soy solo sierva del Señor, que he caminado con mi esposo 45 años en el ministerio y yo diría 50 ya, porque en julio del verano pasado cumplimos 50 años de casado y nos jubilamos hace 5 años, pero hemos seguido en lo mismo, ¿verdad? Trabajando para el Señor. Y yo pienso que cuando uno entra en esta carrera, esto no termina hasta que Cristo venga o hasta que vayamos al descanso. Así es que bueno, por eso le agradezco que me hayan tenido presente, pero bueno, por eso les digo predicadora, sí no soy, pero sí vamos a compartir en esta noche esta reflexión que se titula El sufrimiento. Tal vez pueden pensar, ah, pero mira, tantas cosas bellas de qué hablar y vamos a hablar del sufrimiento, pero es que el sufrimiento es una realidad del cual no podemos escapar hasta que Jesús vuelva. Algunos quieren huir del sufrimiento y vemos que se van a las drogas, a la marihuana, al alcohol, al cigarrillo, porque quieren huir de ese sufrimiento, por lo menos olvidarse un poquito de su problema. Pero eso no le resuelve el problema. Al contrario, sabemos que eso no es saludable. Pero nosotros sabemos que el sufrimiento no forma parte del ideal de nuestro Dios en sus hijos. Que esto entró en el mundo por el pecado. Y los primeros que tuvieron que sufrir fueron Adán y Eva. El sufrimiento es inevitable, porque en algún momento nos toca a la puerta a todos, a todos. Nos toca la enfermedad, nos toca un dolor, nos toca un cáncer, un accidente, o la muerte de un ser querido. Ahora, lo más importante es cómo lo enfrentamos. Es duro, durísimo. Sabemos que a veces es durísimo, pero ¿cómo lo enfrentamos? ¿Con fe o sin fe? Cuando tenemos fe y confianza en Dios, también nos llega. No es querer decir que porque tenemos fe en nuestro Dios no nos va a tocar. Nos llega, pero tenemos un refugio que es nuestro Dios, que en los momentos en esta vida en que estamos viviendo, tenemos que vivir prendidos de la mano de nuestro Dios, porque Él es el único que puede fortalecernos y ayudarnos espiritualmente. El mundo está llegando a su final y no podemos dudar de nuestro Dios. A veces Él nos evita el sufrimiento porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Él quiere purificar nuestras vidas. Y algún día podremos entender mejor cuando lleguemos al cielo por qué y para qué. Porque a veces hay personas que se preguntan, bueno, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué me tiene que pasar a mí? Eso lo vamos a saber en un momento. ¿Por qué y para qué? Aunque a veces nos viene el sufrimiento como consecuencias de nuestros errores.
A veces buscamos el sufrimiento nosotros mismos con nuestras malas decisiones y claro, si hacemos malas decisiones tenemos que tener consecuencias, que es por lo que sufrimos. También hay cosas que no tenemos nada que ver, que es cuando hay un desastre de la naturaleza, por ejemplo, y muchas veces se ha dado el caso de hermanos que han tenido esos problemas y hemos tenido que ayudarle porque ha sucedido un ciclón, un terremoto, cosas así de la naturaleza que nos vienen y no tenemos culpa de eso. También los problemas genéticos, pero tenemos que entender que el sufrimiento comenzó en el cielo. Dios creó a los ángeles con libertad para elegir y el riesgo fue que uno de ellos se rebeló. Dios no nos creó para que actuáramos como robots o con miedo. Y Lucifer usó su libertad para rebelarse en contra de Dios. Y vamos a ver aquí en la palabra de Dios, en Apocalipsis 12, del 7 al 9, aquí nos viene esta parte que nos dice, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Y el dragón y sus ángeles combatieron. Pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que vemos que Satanás fue desalojado del cielo. Y muchos tal vez pudieron pensar que Dios, si hubiera destruido a Satanás, todo hubiera quedado bien, que todo hubiera quedado tranquilo, pero hubiera quedado una mancha, una duda en la mente de todos los seres creados. Hubiera pensado, tal vez hubieran pensado que Lucifer quizás tenía la razón. Así es que no era fácil. La obediencia no sería entonces por amor, sino por miedo. Y pienso que si Dios hubiera ignorado esto, hubiera sido un caos. El universo hoy puede mirar quién tenía la razón. Hoy lo podemos ver. Dios sufrió la injusticia del ser humano. Jesús cargó con la rebeldía y con todos los pecados del ser humano. Y hoy tú y yo tenemos un enemigo que intenta destruirnos con el dolor, con el sufrimiento, con la enfermedad. Satanás quiere desfigurar el carácter de Dios y nos hace pensar que Dios es injusto. Pero Dios nunca Dios nos prometió que nosotros íbamos a estar en este mundo, ¿verdad? Sin sufrimiento y sin dolor. Dios nunca nos prometió eso. Y a través del dolor podemos ver muchas veces la gloria de Dios. Y ahora que menciono eso, a través del dolor podemos ver la gloria de Dios. Recuerdo un canto que cantaba Del. Digo cantaba porque ya ella descansa en el Señor, así que esperamos verla en el cielo, pero sus grabaciones han quedado.
Y ahí decía una partecita de la letra de ese canto: a través del dolor aprendí a confiar en ti. Y es cierto, a veces nosotros, si yo le preguntara a cada una de ustedes, yo estoy segura que todas pudieran dar un testimonio de algún sufrimiento, de algún dolor, de algo fuerte que han pasado en su vida, pero que al final han podido ver la mano de Dios. Y asimismo, es decir, que también para que haya un milagro, cuando hay un problema o cuando hay un sufrimiento, es cuando ocurre un milagro, si no, no ocurre el milagro. Y eso es lo que hace Dios. Y en la Biblia tenemos casos de eso. Podemos encontrar ahí cuando Daniel fue echado al foso de los leones. A veces mencionamos esto y lo mencionamos muy así a la ligera, ¿verdad? Y contamos la historia de Daniel, que todos la sabemos. Pero si meditamos profundamente en esto, Daniel sufrió. Daniel pasó por un dolor intenso, porque Daniel pasó unos cuantos días de sufrimiento, ¿no? Eso no fue rápido. Él llegó allí y aquello, como yo digo, aquellos hombres malvados quisieron dañarle y se pusieron a vigilarlo, y cuando vieron que él adoraba a Dios, al Dios verdadero, le dijeron al rey y formaron todo ese problemón, y el rey entonces firmó el edicto de que solo se podía adorar a él, porque no se podía adorar a otro Dios. ¿Y qué hicieron ellos? Vigilaron a Daniel, pero Daniel siguió siendo fiel a Dios y haciendo lo que él acostumbraba a hacer. Abría las ventanas y se arrodillaba a orar. ¿Y qué pasó? Que bueno, cuando lo descubrieron, pues lo echaron para adelante, como decimos. Y Daniel llegó profundo, llegó al foso de los leones. A veces el Señor nos lleva al foso de los leones. Daniel llegó al foso de los leones y ahí fue cuando Dios obró y hizo el milagro que le cerró la boca a los leones y libró a Daniel. También está el caso de los 3 jóvenes hebreos que fueron probados también allí y al final salieron victoriosos. Así que el sufrimiento nos prueba, mis hermanas, nos prueba nuestro carácter, nos prueba nuestra fidelidad y nos dice quiénes somos. Nosotros debemos saber a quién servimos y en el momento que servimos. Tenemos en la Biblia también el caso de Job y su esposa. Ellos perdieron sus hijos, sus riquezas, pasaron por el mismo sufrimiento los dos, lo perdieron todo, pero Job adoró a Dios. ¿Y qué pasó con ella? ¿Qué le dijo? Maldice a Dios y muérete. Así que el dolor revela quiénes somos realmente y nos pule nuestro carácter. Nos enseña a tener fe, paciencia. Nuestra fe crece en medio de las dificultades. Muchas personas encuentran a Jesús gracias a un problema, gracias a un cáncer, y se dan cuenta de que estaban equivocados en la vida, que no pensaban que se estaban perdiendo. Y de esto les digo que nosotros en nuestro ministerio se nos dio ese caso en 2 ocasiones. No se me olvida el caso de una señora que se llamaba Migdalia.
allá en California, que ella, bueno, tenía cáncer y ya estaba bien avanzado. Y la invitaron a la iglesia, ella comenzó a ir a la iglesia. Esa señora, de que empezó a ir a la iglesia, a que se empezó a estudiar con ella, y empezó esa señora a crecer espiritualmente. Había que ver la fe de aquella señora, la esperanza que creció en ella. Y, y recuerdo que sufrió mucho con su cáncer, pero tuvo paz en su corazón y espero verla en el reino de los cielos. Y eso le pasa a muchas personas, que las lecciones más grandes de la vida, lamentablemente, la aprendemos en el dolor. A veces no hacemos caso a un consejo, pero cuando estamos en el sufrimiento, en el dolor, entonces aprendemos la lección. Desgraciadamente hay personas que se van muy bajo, van muy abajo, pero gracias a Dios tenemos una esperanza. El dolor no será siempre. En la palabra de Dios nos dice allí en Hebreos 10:37. Me gusta la versión de Reina Valera del 60, porque estuve buscando en otras, pero me encanta como dice aquí, porque aquí dice, porque aquí un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y ese es Jesús, mis queridas. Ese es Jesús. Él nos dice, espera un poquito, no te desesperes. También allí vamos a buscar en Romanos 8:18, aquí nos dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así que pasaremos del sufrimiento a la gloria. ¡Qué maravilla! Que Dios nos ayude para que podamos crecer en el Señor, porque muchas veces el dolor se convierte en una escuela para nosotros, para defender nuestras vidas, y entonces nuestros ojos se abren para poder ver a nuestro Dios. El Dios que tenemos es un bálsamo del dolor. Y en la Biblia nos dice que nosotros podemos estar derribados, pero no destruidos. Estamos en la presión de la vida, pero la esperanza que Jesús colocó nos hace soñar con la eternidad, sin dolor, al lado de nuestro Señor Jesús. Espera un poquito, que el dolor no tiene la última palabra. El ser que perdiste, un día vas a poder abrazarlo y estar junto a él. El dolor y la herida que tienes será cicatrizada. Y yo pienso que no solo cicatrizada, porque no va a quedar cicatriz, va a ser cerrada, no se va a quedar bien hermosa, pero tienes que confiar en Dios. Es difícil a veces confiar en Dios cuando, cuando todo está oscuro, cuando uno se siente que está como en un túnel que no tiene salida. Es difícil cuando la tragedia llega a nuestras vidas, pero el Señor nos dice, espera un poquito, y se colocará punto final a todo esto. Mientras tanto, confía en el Señor. Aunque tú no entiendas, aunque no tengas respuesta, aunque no tengas
explicaciones. Un día el cielo, Él te explicará por qué y para qué. Él por qué y para qué permitió eso en ti y en mí. Mientras tanto, acércate a Dios. Él es nuestro consuelo. Él es nuestra esperanza. No sé cuál será tu dolor. No sé qué es lo que está oprimiendo tu vida en estos momentos. Solo sé que hay un Dios que está dispuesto a abrazarte con sus promesas, con la palabra de Dios, que está dispuesto a colocar consuelo y esperanza en cada uno de nosotros. Así es que no dudemos de nuestro Dios ni de su amor. Y ahora quería terminar ya con, con algo que yo creo que todas tenemos, porque toda persona tiene un hobby en la vida. Y yo también tengo uno, y les voy a decir cuál es. A mí me encanta estudiar, leer, observar, mirar, porque ahora también se puede buscar y mirar la vida de los animales, porque eso me conforta tanto, me hace ver las maravillas de nuestro Dios aún en los animales. Y, le quiero decir que nosotros nos movimos ya hace como 2 o 3 meses al campo, a un lugar que está muy hermoso, no está tan retirado de la ciudad, pero sí estamos retiraditos. Y, y allí tengo una ventana así en la cocina y puedo ver para afuera, por supuesto. Y una mañana siento algo que está como taladrando. Taca, 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 taca. Y miro y era el pajarito, el carpintero. Y ustedes saben que el carpintero tiene un pico fuerte y que abre tremendos hoyos. Y, y después, al otro día, más o menos a la misma hora, otra vez, taca, 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 taca. Oiga, y yo me maravillo. Entonces, estábamos mi esposo y yo salimos al patio y dijimos, vamos a ver qué es lo que ha hecho en el árbol. Y cuando fuimos al árbol, había hecho ya un hoyo así, tenía un hoyo ya bastante grande. Es decir, que con su perseverancia, todos los días un poquito, taca, 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 ya él tenía un hoyo. Es decir, que ya un poquito más y ya tendría su casita, su nidito para su familia. Y me maravillo con esas cosas y nos enseñan grandes lecciones. Pienso que aquí podemos aprender la perseverancia con el carpintero. Y otra cosa también de los pajaritos es que yo no sé si ustedes han observado, seguro que sí, han visto que cuando nosotros vamos por la calle, a veces vemos en los cables eso de electricidad, que hay muchos pajaritos y se ponen así, en hilera así, y a veces uno mira y uno dice, pero ¿cómo ellos pueden sostenerse en ese cable tan finito? Sí, ellos se pueden sostener en ese cable finito y en las ramas bien delgadas, porque ellos tienen unos tensores en sus patas que el Señor le puso, que cuando ellos se agarran del alambre, hacen así, ya aprietan bien duro, y entonces caen de rodillas así y se quedan bien tensos, y de ahí no los no los quita nadie, ni una tormenta, ni un terremoto, puede venir lo que sea, que ellos de ahí, después que ellos aprietan esos tensores que tienen en sus patitas, de ahí ellos no se caen. Así es que esto nos enseña una gran lección. Si se les olvida todo lo que hablamos, que no se les olvide esto, que tenemos que ser perseverantes y tenemos que ir de rodillas
ante nuestro Dios en oración Amén. y alcanzaremos la victoria. Que Dios les bendiga a todas. Amén. Amén, Gracias. amén. Ok, gracias por su invitación y que podamos perseverar. Ok, se nos fue su carita, Mayra, pero muy buen tema. Amén. Muchas gracias por esa enseñanza. Deja que me vea la que- carita. Es y que que estoy un poquito incómoda por eso, porque, bueno, Leonor sabe. ya, sí, bueno, que gracias por el tema, hermana Mayra, muy bueno, muy interesante, muy práctico, muy, como dice, muy anillo al dedo, ¿verdad? De que Gracias a Dios. a pesar de la dificultad, de los problemas, las luchas, nos sigamos manteniendo aferrados a nuestro Dios, así como los pajaritos a las ramitas o al alambre, ¿verdad? Yo Que estoy venga segura lo que venga, las tentaciones, nosotros no nos soltemos de la mano de Dios. De la mano de Dios. Muchas Amén. gracias. No sé si cuántas quieren dar las gracias a la hermana Mayra. Y decirle que esta es la primera, pero van a venir otras invitaciones. Ay, vamos a ver si estoy un poquito más cómoda. Amén. Ok, Si Dios quieres me la tener una bendiga. oración, Mayra, para Sí, terminar. cómo no, cómo no. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, te damos gracias en esta noche porque un grupo de tus hijos está, Señor, clamando a ti. Amén. Tú sabes Amén. cuántas necesidades, cuántos problemas. Tú sabes los momentos por que estamos pasando en este mundo. Te suplicamos, Señor, que tú tengas piedad de todos los enfermos, de todos los que están con COVID, que tienen otros problemas, Señor. Que tú los tengas presente, que se haga tu voluntad en ellos, Señor. No queremos pedirte algo que nosotros querramos. Queremos que tú los mires, Señor, que tú seas un médico divino, que Amén. tú puedas, Señor, estar con cada uno de ellos y que aquellas familias que han tenido pérdidas de seres humanos, que es muy duro, Señor, pero tú eres el Dios de lo imposible, tú eres el Dios que nos da fortaleza. Te suplicamos que tú seas con todas esas familias que están pasando ahora por ese momento, sea muy especial con el pastor Valdés y su familia, Señor, y por todos los que están pasando en la misma situación, Señor. Sé con cada una de nosotras también. Amén. Confórtanos espiritualmente. Ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos ser luminares ante el mundo, para que nosotros podamos ayudar a aquellas personas que en realidad te buscan y te necesitan, Señor, y que podamos llevarlas a tus caminos. Ayúdanos a nosotras también a prepararnos para el gran momento que viene, Señor, y que podamos ir a vivir contigo por la eternidad. Todo te lo Amén. pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén.